Estimados alumnos, a continuación abordaremos el concepto referido a los efectos del parentesco. Dijimos que el parentesco es una institución importantísima dentro del derecho de familia y es muy importante saber cuáles son los efectos que produce esta relación de parentesco. Bien, dentro del parentesco tenemos efectos civiles, tenemos efectos procesales y también tenemos efectos penales. En este video vamos a hacer hincapié en los efectos civiles del parentesco. ¿Cuáles son entonces estos efectos civiles del parentesco? Bien, algunos de ellos y los más importantes es que es base de los impedimentos matrimoniales, ¿sí? Entre cierto grado de parentesco no se puede celebrar el acto jurídico matrimonial. Decimos también que es fuente de la vocación sucesoria ab intestato, es decir, dentro del parentesco vamos a tener ciertos herederos forzosos, ¿sí? Que van a surgir justamente de este lazo del parentesco. A su vez, vamos a hacer fuerte hincapié en lo que es el efecto de alimentos que surge, obviamente, del parentesco, ¿sí? Entonces podemos afirmar que es fuente de la obligación alimentaria. Y asimismo, el parentesco también fundamenta el derecho de comunicación entre parientes. Bien, como les dije, vamos a hacer fuerte hincapié en lo que es el deber de alimentos, derecho deber de alimentos, que surge de la figura del parentesco. Decimos, y dice nuestro ordenamiento jurídico argentino, que los parientes se deben alimentos en el siguiente orden, ¿sí? Tenemos una categoría alimentaria, que es aquella que surge del parentesco, en la cual la va a poder solicitar toda persona que se vea con necesidades, ¿sí? Para su subsistencia, alimentos, habitación o vestuario. Los parientes que se deben alimentos entre sí son, en primer lugar, los ascendientes y descendientes, ¿sí? Entre ellos estarán obligados preferentemente los más próximos en grado, ¿sí? Es decir, va a estar primeramente obligado mi hijo antes que mi nieto o mis padres antes que mis abuelos. Si no tengo ningún pariente ascendiente o descendiente que pueda cumplimentar con esta obligación alimentaria, recién en segundo lugar se verán obligados los hermanos, tantos bilaterales, es decir, aquellos que comparten ambos progenitores en común, y también los hermanos unilaterales, es decir, aquellos que comparten solo un progenitor en común. Y por último tenemos que tener en cuenta que también va a surgir la obligación alimentaria del parentesco por afinidad únicamente en primer grado. Es decir, si el supuesto 1 y 2 que vimos recién no puede darse porque no pueden estas personas afrontar este gasto de obligación alimentaria, también podré reclamarle a mi suegra, ¿sí? O a mi nuera en su caso. Es decir, en el parentesco por afinidad también estarán obligados en primer grado los parientes que se encuentren en el parentesco por afinidad. Otra cuestión muy importante que surge del parentesco es el derecho de la comunicación, ¿sí? Antes llamado derecho de visitas. Hoy hablamos de un derecho de comunicación ya que su sentir es mucho más profundo que una simple visita, ¿sí? Hablamos de una comunicación como un concepto mucho más amplio. ¿Y quiénes se van a deber el derecho de comunicación? Bien, decíamos recién que justamente es un efecto que surge del parentesco y el Código Civil y Comercial argentino nos dice lo siguiente: que aquellos que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad, es decir, menores de 18 años, o con capacidad restringida, o enfermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de estos con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en primer grado. Acá quisiera hacer un paréntesis y decirles, bueno, tengan en cuenta entonces que hasta acá los mismos parientes que se deben alimentos, que son ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales, hermanos unilaterales y parientes afines en primer grado, son los que se deben alimentos y también son los mismos que tienen derecho de comunicación sobre estas personas menores de edad con capacidad restringida, enfermas, ¿sí? O imposibilitadas. Pero nuestro Código Civil y Comercial amplía el derecho de comunicación y fíjense que nos dice que también podrán solicitar el derecho de comunicación todos aquellos que puedan justificar un interés afectivo legítimo, ¿sí?
¿Qué ejemplo podríamos tener de alguien que no sea ascendiente, descendiente o hermano bilateral o unilateral o pariente por afinidad en primer grado, pero que sí pueda acreditar un interés afectivo legítimo? Bien, en la jurisprudencia muchas veces han sido padrinos o madrinas, quizás en su momento de bautismo, de un niño o niña que si bien no integra parte del parentesco, necesita y quiere solicitar este derecho de comunicación con este niño, con esta niña, con este adolescente con el cual tiene un interés afectivo legítimo, ¿sí? Entonces el derecho de comunicación es mucho más amplio y no se restringe únicamente a lo que son los lazos sanguíneos, sino que se nos dice cualquier persona que pueda acreditar un interés afectivo legítimo también podrá solicitar este derecho de comunicación.